Bien, pues ahora sí iniciamos. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que todas bien. ¿Listas para iniciar esta tercera sesión del curso Diseño y Evaluación Curricular, segunda parte? Vamos a compartir la pantalla para que conozcamos cuáles son las temáticas que vamos a abordar, pero antes admitimos aquí a Pilar. Vamos a ver, hay una notificación, probablemente alguien de su grupo. Si es Jazmín, que se encuentra en proceso. Bien, pues voy a compartir pantalla con su permiso. Ahora tengo como 1000 pantallas por aquí, déjenme ver. Ah, aquí. Bien, pues esta es nuestra tercera sesión. Por aquí tenemos una breve presentación de los temas y actividades que realizamos. Vamos a iniciar retroalimentando pues la actividad que llevaron a cabo, aunque de hecho pues la iniciamos aquí, casi la concluimos. Me refiero a la valoración de sus perfiles de ingreso y de egreso para dar paso posteriormente a la evaluación de la organización y estructuración curricular, no sin antes comentar de qué se trata, es decir, cuál es el significado de esta etapa del diseño curricular y posteriormente en qué consiste su evaluación. Para ello, vamos a retomar lo que ustedes hicieron el curso anterior. Déjenme admitir a Margarita. Lo que ustedes hicieron el curso anterior, recordarán que diseñaron 3 programas de estudio que vamos a utilizar como referencia para poder hacer este ejercicio de evaluación de la organización y estructuración de un currículo. Si no lo tienen por alguna razón, bueno, pues pueden ustedes conseguirlo eh, con alguno de sus compañeros, pueden pedirlo prestado, es válido porque, bueno, recuerden que la evaluación curricular también puede ser externa, entonces, pues también a ustedes les sirve si comparten sus programas para que otra compañera les dé su punto de vista acerca de cómo organizaron y estructuraron esa parte del currículo. Al final, bueno, pues el resultado de este análisis nos lleva o les llevará a ustedes a identificar las fortalezas, las áreas de mejora de esta etapa del diseño curricular, para que ya así solamente nos quede una última fase que es pues esa propuesta de evaluación curricular que realizaron y entonces es la evaluación de la evaluación que también aplica, ¿sí? Esto es lo que vamos a realizar y pues antes de empezar les pregunto, ¿alguna de ustedes tuvo dificultad para realizar o concluir su actividad de los perfiles de ingreso y egreso? ¿O todo bien? De mi parte, ninguna duda, Miss. Todo fue claro. Gracias. ¿Alguien más? Igual, maestra, de mi parte, todo claro. Me fui guiando de las diapositivas de la clase anterior. Muy bien, Lupita. Muy bien. ¿Por qué creen que sea importante hacer una evaluación no tan solo de la fundamentación del plan de estudios, sino también del perfil de ingreso y del perfil de egreso?
¿Por qué el diseñador de un currículo también debe evaluar esos componentes? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si nos saltamos todas estas partes y nos vamos rápidamente a evaluar los planes, perdón, el plan y los programas de estudio, los contenidos, y empezamos a hacer modificaciones y actualizaciones para que estos resulten novedosos, atractivos, pero no tomamos en cuenta la fundamentación ni tomamos en cuenta los perfiles? ¿Qué va a suceder? Puede que vaya No va a salir un buen incompleto resultado. y no logre cumplir con lo que se pretende lograr con el plan. Bueno, esa es una parte, ¿verdad? Nunca vamos a saberlo porque en realidad como no existe entonces una finalidad que esté bien detallada, pues entonces, ¿cómo lo vamos a saber, no? O sea, hacia dónde vamos si no está previsto en el perfil de egreso. ¿Y cómo vamos a saber de dónde partimos si no existe un perfil de ingreso que sea congruente con estas nuevas ideas que tenemos al pretender actualizar, por ejemplo, un plan de estudios? Lupita, porque quien me dijo fue, ¿quién me respondió primero? Chocamos en la participación. Ah, ok. Margarita, ¿verdad? No. Sí, maestra. Ok, Margarita. Lupita, ¿quieres agregar algo? Pilar nos dice en el chat que pues no existiría congruencia, definitivamente, ¿verdad? Maestra, sería Sí. como como cuando íbamos a la primaria que nos decían los maestros, no tiene sentido que hagamos con calculadora si no vamos a hacer el procedimiento completo, ¿no? No vamos a saber cómo, la secuencia que lleva y si nos falta, por ejemplo, tenemos toda una secuencia. Por ejemplo, aquí como dice usted en el contenido, retroalimentación, organización y así, si nos llega a faltar, por ejemplo, organización curricular y es parte de la, ¿cómo puedo decir? De la jerarquía, digámoslo así, no tendría sentido lo demás porque no le faltaría ese punto clave. Todos los puntos son indispensables para que todo el procedimiento sea, la finalidad sea congruente, como decía mi compañera Pilar. Así es, ¿verdad? Definitivamente. Y la congruencia es un criterio fundamental en la evaluación interna de un currículo. Todos los componentes, desde la fundamentación, perfil de ingreso, perfil de egreso, plan, programas, evaluación y todo lo que está dentro de los programas, debe estar relacionado entre sí, ¿verdad? No debe haber componentes aislados, porque de ser así, entonces los mismos estudiantes lo van a identificar y entonces es cuando empiezan a preguntarse, ¿y esto por qué está de esta manera, no? Y como que esto está aislado, esto no tiene nada que ver, esto no sirve para nada. Los profesores también, y es cuando empiezan a hacer cambios, empiezan a hacer ajustes, y cuando esto sucede, entonces para lo que surge esa carrera o esa propuesta curricular, pierde todo sentido. Por eso debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Con todos los elementos. Entonces, ahora vamos a otra etapa, ¿no? Que es la organización y estructuración curricular. Cuando nosotros organizamos y estructuramos algo, hacemos cosas distintas. Para ustedes, ¿qué significa organizar algo? Lo que sea. ¿Y qué significa estructurar algo? Lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre organizar y estructurar? Maestra, ¿Sí? organizar sería darle orden, bueno, a alguna cosa o algo, ordenarlo. Y Ajá. estructurar sería como construir parte por parte.
Bien, por ahí vamos, sí, sí, por ahí vamos, efectivamente. ¿Alguien quiere agregar algo? Si lo relacionamos con el término entonces curricular, por aquí tenemos primero, organización curricular, ¿sí? Es un proceso que consiste exactamente en ordenar y agrupar. ¿Qué cosa ordenamos y agrupamos? Los contenidos, pero a la vez que ordenamos los contenidos, pues también estamos ordenando, eh, aunque no nos lo propongamos, las habilidades, las actividades de aprendizaje, como lo hicieron ustedes al momento de diseñar sus programas, no solamente organizaron los temas y subtemas que querían enseñar, ¿no? También, pues, las actividades de aprendizaje. Y estas, por supuesto, cuidaron ustedes que fueran coherentes y secuenciales. Fueron tomando decisiones sobre qué debían enseñar, cuándo, o sea, qué va primero, qué iba después y cómo. Es decir, con qué tipo de estrategias, de actividades. Cuando se diseña un plan de estudios y en consecuencia también cuando se evalúa, pues se toman en cuenta distintos enfoques, ¿no? Teorías de aprendizaje, estándares, necesidades del estudiante. A veces, por ejemplo, cuando el diseñador pues es muy teórico, por ejemplo, cuando es muy tradicional, no se preocupa mucho por estas cuestiones de la organización y así toma el libro tal cual, lo encuentra, toma en el índice los temas y subtemas, los pasa al programa de estudios y anota algunas actividades, sobre todo de carácter así como repetitivo, memorístico, ¿no? Tratando de que pues los estudiantes se apropien de todos esos temas que por lo general son así, muy, muy extensos. Los programas de estudio que se diseñan bajo este enfoque que es tradicional o incluso conductista son sumamente cargados, valga la expresión. O sea, tienen muchísimos temas y subtemas de 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1 y así sucesivamente, ¿no? Tanto en forma de extensión como de profundidad del tema. Hay otros programas que no, hay otros programas que dicen, no, pues ¿para qué los vamos a saturar con tanta información? Vamos a dejar los contenidos que son solamente los más importantes. Ese es otro enfoque pedagógico, ¿no? Sobre todo aquellos que van a desarrollar, por ejemplo, habilidades que sean cognitivas, habilidades que les permitan construir nuevos conocimientos sobre lo que ya saben. Entonces, ya sería, por ejemplo, un enfoque constructivista. ¿Y cómo sería, por ejemplo, organizar contenidos bajo un enfoque por competencias? ¿Qué pensaría el diseñador? ¿Qué contenidos debo incluir? Aquellos que le permitan al estudiante qué cosa, aprender a qué. Enfoque por competencias. ¿Qué creen que seleccione el diseñador como contenidos, como actividades? ¿Cómo se imaginan ese programa de estudios? ¿Va a ser muy teórico? Serían como contenidos que se lleven a cabo más a la práctica, ¿no, maestra? Así es, muy bien, ¿verdad? Muy vinculados con la práctica para que pues el estudiante realmente pueda
llegar a ser competente en algo, en la realización de alguna tarea, ¿no? De alguna actividad. Y generalmente esta está ligada con la práctica. Pues con la práctica profesional, se entiende, ¿no? Casi son enfoques que se utilizan en ese nivel, no precisamente superior, también media superior, también básica incluso, ¿no? Pero el caso es que pueda en otro contexto, no solamente en la escuela, sino fuera de la escuela, que demuestre lo que es capaz de aprender. Entonces, cuando uno ve el contenido de un programa de estudios y las actividades, puede darse cuenta cuál es el enfoque que predomina. La manera, pues, en la que los contenidos se ordenan y se agrupan y así las actividades o sea, nos permiten darnos cuenta de esto. La estructuración curricular es muy parecida, ¿sí? Porque se refiere a la manera en que están relacionados y dispuestos todos los elementos, o sea, desde los objetivos, los contenidos, las estrategias, los recursos, de tal manera que todo esté interconectado y se apoye para poder alcanzar los objetivos. Por ejemplo, un curso, un programa de estudios puede tener todos los componentes, todos los elementos muy bien planteados, muy bien diseñados y estar propuesto, por ejemplo, para un primer ciclo, por ejemplo, para un primer semestre. Pero resulta que en ese mismo semestre aparece otro curso que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, que a lo mejor es muy avanzado. Y entonces el alumno sale de una materia y entra a otra que es muy avanzada y dice, ¡ay! ¿Qué pasó aquí, no? O sea, sale muy contento de su primera materia y luego se encuentra con otra que es como un obstáculo en su formación, ¿no? Porque es totalmente difícil, sin conexión con la anterior, sin conexión con lo que a él le han enseñado antes, totalmente desconectada de lo que esperaba aprender. Falta estructuración curricular, ¿verdad? No falta organización, falta estructuración, porque a lo mejor la materia está bien diseñada, nada más que tendría que ir en un semestre más avanzado, o puede ser a la inversa, ¿no? Es decir, estás terminando la carrera, por ejemplo, y tus materias tienen un nivel de dificultad, o a lo mejor son todas más prácticas, más relacionadas con lo que vas a hacer al egresar. Y te encuentras con una materia que es totalmente teórica, que te da las bases de la carrera, que te enseña definiciones, que te enseña cuestiones que son elementales y por supuesto que te parece de lo más aburrida, ¿no? Dices, ay, ¿esta por qué la pusieron al final? Esto nos debieron enseñar al principio, ¿no? Eso es falta de estructuración, ¿sí? Está fuera de relación. Su disposición no es la correcta. ¿Cómo nos damos cuenta entonces? Pueden ser los objetivos, los contenidos, las estrategias, la evaluación, los recursos, todo junto. El caso es que no existe relación. A ver, muchachas, ¿quién de ustedes me explica entonces cuál es la diferencia entre organización y estructuración curricular? En otras palabras, ¿a qué se refieren? La organización y la estructuración curricular. ¿Quién se anima? O una de las dos, a ver, la que puedan explicar. ¿Quién se anima?
Maestra, la estructuración, bueno, para mí sería, por ejemplo, saber o... Ahí es que me sale lo mismo. A ver, ¿te parece? Combino a organizar y estructurar, porque para mí, bueno, organizo ah, cada contenido, cada paso de una manera y luego estructuro am, cuando ya tengo organizado un temario, lo tengo organizado, ¿no? Por ejemplo, comentaba usted la parte de 1.1, 1.1, 1.2, así. Organizo todo eso, ¿no? Y luego los estructuro dependiendo la complejidad de cada uno, ¿no? Sí, bueno, Ajá, para mí eso es. bien, sí, ¿estás bien? Organizo cuando ordeno y agrupo para que exista coherencia, por ejemplo, entre lo que voy a enseñar en un curso, ¿sí? Todo debe ser coherente en una materia. Por ejemplo, eh, habilidades del pensamiento uno, todo objetivo, temas, actividades, recursos, evaluación. Todo debe estar perfectamente ordenado y agrupado. Todo debe estar relacionado, ¿sí? Pero si yo pongo habilidades del pensamiento uno después de habilidades del pensamiento 3, entonces, ¿qué faltó ahí? Estructuración curricular, porque la disposición no es la correcta, ¿no? Y la relación entre esos temas va a estar totalmente desfasada. ¿Cómo vas a enseñar primero la 3 y luego la uno? ¿No? A lo mejor el ejemplo es extremo, pero a eso me refiero. ¿Cómo acomodas, ¿no? Esas, esas asignaturas, esas materias dentro de tu plan de estudios. Dicho de otra manera. ¿Sí está claro? O a ver, las dudas. O alguna de ustedes, por ejemplo, ha escuchado o ha observado, a lo mejor, no sé, en primaria, en secundaria, en bachillerato, aquí mismo en la universidad, que de repente pues haya cursos que son muy sencillos al final casi del nivel educativo y muy difíciles al principio, tan difíciles que por eso muchos reprueban y mejor se van, ¿no? O tan difíciles que te decepcionan, ¿no? Y al final tan fáciles que te aburren. ¿Así lo han notado en algún nivel educativo? Bueno, yo lo vi hoy en el preescolar donde doy mi servicio. Hay Sí, niños que, que se frustran con las actividades que pone el maestro, ya que para mí son muy complejas. Son niños de segundo año de preescolar y pone a los niños a hacer actividades como de primer año, que es donde son más de escribir. Cuando ellos ajá, apenas si pueden agarrar el lápiz, a algunos se les dificulta todavía, como que falta trabajar más la motricidad gruesa con ellos. Entonces yo siento ajá. que los contenidos no son apropiados para los niños. Y como usted decía, en el diseño curricular o en la organización curricular, los contenidos curriculares especifican aquello que se va a enseñar, mientras que la organización se relaciona con la agrupación y el ordenamiento de dichos contenidos para conformar esas unidades coherentes. Así es, ¿verdad? Así es. Y si no las disponemos, entonces, olvídense, creamos, ya es que me dicen que tienen algo de ruido, por eso no están respondiendo. Eh, tenemos esos problemas, como nos comenta acertadamente Lupita, ¿no?
Bien, pues teniendo claros entonces estos, vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Este es un ejemplo de plan de estudios. Nosotros el curso pasado diseñamos 3 materias, aunque sí hicimos la fundamentación, hicimos un perfil de ingreso, hicimos un perfil de egreso, no hicimos un plan de estudios como el que aparece aquí, pero en sus programas sí dice a qué ciclo pertenece cada programa. Sí le pusieron ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, es decir, sí decidieron qué enseñar primero y qué enseñar después. Dentro de cada programa sí decidieron qué tema iba primero y qué tema iba después. Es decir, sí organizaron y estructuraron los contenidos de sus programas. No tienen un mapa como es, ¿verdad? Ni tampoco diseñaron tantas materias. Pero bueno, vemos, este es un plan de estudios, una especialidad, así como de administración, algo por el estilo. Por ejemplo, en esto que ven en pantalla, ¿encuentran alguna asignatura, así que digan, ay, aquí como que eh, estas asignaturas parecen como fuera de lugar, pero deben tener una razón? Yo creo que las pusieron por esta razón. A ver, véanlo. Todos sabemos un poquito de estos asuntos de administración. Véanla, ¿cuál es un plan de estudios de una especialidad del área de administración? Sin embargo, tiene materias de otras disciplinas. ¿Por qué? ¿Qué estarán haciendo ahí? ¿Por qué parecen fuera de estructura? Por ejemplo, ¿por qué estará metodología de la investigación en un curso propedéutico donde los alumnos llevan contabilidad, finanzas, administración, matemática? Porque al fin y al cabo tiene un proceso, una secuencia. Primero tienen que aprender metodología para poder hacer por ejemplo, dice fundamentos de contabilidad y finanzas. Les van a aplicar lo que son van a hacer ejercicios, por ejemplo, de contabilidad, pero tienen que tener una metodología, así como la administración. Primero va por pasos, eh, para todo lo que consigue aquí, los tres, digamos, materias más, la metodología les va a ayudar. Definitivamente, ¿verdad? O sea, la investigación es fundamental para todas las profesiones, ¿no? Y ser metódico les va a ayudar en todo. Lamentablemente, en muchas ocasiones, los estudiantes pues, como que no, ni la entienden, ni la aceptan, y terminan odiando la investigación. Y a los maestros que dan la materia también, o que damos, ¿no? La materia también, precisamente porque, pues por supuesto que su línea es otra, ¿no? O sea, contabilidad, finanzas, matemáticas, administración, arriba los números, ¿no? Y de repente vienen las letras, pues entonces como que no les gusta mucho, ¿no? Yo me ¿Alguien sé, habló? Margarita. Ah, adelante, Margarita. Por ejemplo, yo cuando estaba en la prepa, decía, cuando iba a cambiar al área, dije, ¿no? Yo no voy a entrar al área de exactas porque no quiero saber nada que tenga que ver con números. Y entro al área de humanidades, no, ¿cómo se llama? De ciencias, ay, no me acuerdo cómo se llama, de biología. Entonces, me topo con química, me topo con física y digo, ay, yo no quería saber nada de matemáticas y me vengo a topar con esto. Y luego dije,
no, pues me voy a meter a estudiar pedagogía, por ejemplo, ahorita que estoy aquí. Y al Ajá. principio decía, no, me voy a meter a pedagogía, no voy a saber nada, no voy a toparme con ninguna materia que tenga que ver con matemáticas. Al principio me tocó, no me acuerdo qué materia nos tocó, pero ya tuvimos 2 materias de matemáticas y dije, ya. O sea, ya si vienen más materias, pues ya no me voy a preocupar. Pero al principio me iba yo con la finta de que no, por estudiar esto no voy a ver esto, pero sí, porque al fin y al cabo todo, las matemáticas sirven para todo. Así es, ¿verdad? Lo que sucede es que a veces, pues precisamente el estudiante ingresa con esa actitud o esa disposición negativa hacia el aprendizaje de ciertas disciplinas, porque nos han generado el temor desde que somos pequeños, ¿no? A mí también me sucede con las matemáticas. Y entonces uno siente que le van a costar trabajo siempre y ya desde ese momento nos negamos, ¿no? Y cuando aparecen en el plan de estudios en una carrera, pues sí sentimos que debemos huir de eso, ¿no? Y no les damos mucha oportunidad. Y por si fuera poco, cuando nos toca un maestro que no nos ayuda mucho a entender cuál es la relación de esa materia con el resto de las asignaturas, pues entonces esto se complica más, ¿no? Como maestros estamos obligados a explicar cuál es la relación que existe entre la materia que impartimos y pues las demás, ¿no? Cuando sobre todo así aparece como que fuera de lugar, ¿no? Sí es importante. Sucede también, por ejemplo, en el siguiente nivel con temas selectos de derecho. Em, y bueno, a lo mejor los administradores están muy felices con este asunto de las organizaciones y de la administración financiera, de personal, y pues como seguramente les gustan los números, y por algo eligieron el área, pues también con estadística, ¿no? Pero de repente dices temas selectos de derecho y otra vez la teoría y otra vez las letras, pero pues es fundamental, ¿no? Es fundamental por las razones que sabemos y sobre todo en las organizaciones, no importa cuál sea su giro, siempre existe un sustento legal para todas las decisiones que se toman en su interior y pues quien se especializa en estas áreas también está obligado a estudiarlas, ¿no? Y así entonces no es suficiente, claro está, con ver el título de las materias y poder decidir si esto está bien organizado y estructurado. No, tendríamos que conocer los programas de estudio. Y eso es lo que van a hacer ustedes. Ustedes tienen 3, ¿sí? Ustedes sí saben porque los tienen a la mano y si no los tienen, una compañera suya les puede prestar sus 3 programas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decidir si esos temas y subtemas, si esas actividades, si esa propuesta que hicimos para evaluar, ¿sí? Si esos recursos están debidamente ordenados, que no hayamos puesto algo así fuera de lugar, que no hayamos incluido cosas que no estén relacionadas con el objetivo general que pretendemos alcanzar. Miren, esta es como que la guía, ¿no? Que nos da, recordemos que son los criterios que estamos utilizando para poder evaluar. Y en la descripción, aquí hablan de mapa curricular, nosotros no lo tenemos porque ni podríamos hacerlo considerando que tenemos 3, ¿no? Pero es la representación gráfica del plan de estudios, ¿no? Esta es una representación gráfica, hay otras más complejas, pero la representación gráfica del plan de estudios y del desarrollo deseable de las asignaturas por ciclo a lo largo de la duración del programa educativo. El mapa permite identificar la articulación horizontal y vertical de cada unidad de aprendizaje, su carácter obligatorio u optativo, las áreas académicas del plan de estudios, básica, aplicada, social, complementaria u otras, las horas curriculares, los créditos
las horas asignadas a cada asignatura, la seriación, es que aquí no se ve, pero si nosotros buscamos un ejemplo, voy a salir de aquí. Si buscamos un ejemplo en línea de otro plan de estudios más elaborado, vamos a ver esos elementos que mencionan. Vamos a buscar uno que sea con materias optativas y que tenga número de créditos. A ver si no me sale muy chiquita la letra. Uy, sí, está muy pequeñitita. Bueno, creo que está anotando. Permítame. Este es de maestría en pedagogía. Le quito el título para no abarcar tanto. Y aquí se ve un poquito más, ¿no? Generalmente así los encontramos. Y entonces esto es de maestría en pedagogía y está dividido este plan de estudios como por áreas. Incluso está por colores, ¿no? Porque aparece como un área de fundamentación y un área de profundización, aparece aquí, y un área aquí abajo de investigación. Pero esta área de fundamentación está dividida en 4 énfasis, es decir, hay asignaturas que son estas en donde se hace énfasis en pedagogía universitaria. Estas 4 en desarrollo del pensamiento matemático. Estas 3 en desarrollo del pensamiento científico. Estas 4, desarrollo del pensamiento lógico verbal. Estas son de investigación. Seminario 1, trabajo asesorado. Seminario 2, seminario 3, trabajo asesorado. Y vemos las de arriba otra vez, que son las de información conceptual, que serían como las básicas, supongo, ¿verdad? Ay, ya lo moví. Ahí está. Son como las básicas. Educabilidad, desarrollo del pensamiento, la institución educativa e instituciones sociales, epistemología de la pedagogía, enseñanza para la comprensión, teoría de la evaluación electiva. Bueno, el estudiante elige, supongo, no aparecen aquí cuáles son las que puede elegir. Principios de didáctica, prácticas comunicativas y ética. ¿Sí? Esta es una forma de organizar y estructurar un plan de estudios diferente a la que nosotros conocemos. Las que nosotros conocemos aquí en México, para casi todos los planes de estudio de nivel superior, se conoce como organización lineal o por asignaturas, ¿no? O sea, está primer semestre, segundo, tercero y hasta que termine. Y así vamos cursando, generalmente dependiendo, ¿no? Si es cuatrimestral o es semestral, dependiendo un número determinado de asignaturas. Si repruebas una, pues no puedes avanzar al siguiente semestre. Hay otros planes de estudio que son flexibles, en donde el estudiante incluso puede elegir las materias que quiere cursar durante un semestre y completar el número de créditos durante un semestre y paga incluso por créditos en
paga por colegiatura mensual, ¿no? Esa es otra forma también de organizarse. Depende de la institución. Esta palabra de créditos la encontramos con mucha frecuencia en un plan de estudio. ¿Saben ustedes a qué se refiere? ¿Lo han visto antes? Comparto otra pantalla rápidamente para que lo veamos. Ah, ¿cuál era? Uh, 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 Creo que aquí. Mm, Acá. En el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública 17 que es el acuerdo en el que se establece la normatividad para el diseño de planes y programas de estudio, que las escuelas particulares presentan ante la Secretaría de Educación Pública. Y miren todo esto, ¿no? Entonces aquí, ya me pasé. Aquí está en el artículo 11. Pero antes de esto, nos explica que un plan de estudios, para que la Secretaría te lo autorice, cuando es de técnico superior universitario, esto es, un técnico superior universitario, pues no tiene el nivel, pues, de preparación, dada también el número de semestres que permanece en una institución educativa, que un licenciado, ¿no? Entonces, sus planes de estudio tienen un mínimo de 180 créditos, en tanto que un licenciado cursa un plan de estudios que como mínimo tiene 300 créditos. Una especialidad, como mínimo, 45 créditos. Dices, ay, qué poquito. Generalmente son de un año. Las maestrías, como mínimo, 75 créditos. Los doctorados, como mínimo, 150 créditos después de la licenciatura o 105 créditos después de la especialidad o 75 créditos después de la maestría. Para efectos del presente acuerdo, por cada hora efectiva de actividad de aprendizaje bajo la conducción de un docente o de manera independiente, se asignarán 0.0625 créditos. Esta asignación
Es independiente de la estructura de calendario utilizada y se aplica con base en la carga académica efectiva de las horas de trabajo. Entonces, depende mucho de la modalidad. Modalidades, por ejemplo, perdón, me regreso. Perdón, me perdí. Ahora sí. Aquí, por ejemplo, aquí no nos marca las horas, nos marca solamente los créditos, pero si nos vamos al ejemplo de atrás, si estas fueran 40 horas bajo conducción de un docente, o sea, significa que el alumno tiene que estar 40 horas, por ejemplo, asistiendo a clases durante un mes, por ejemplo, entonces tiene que estudiar por su propia cuenta. A veces en los planes de estudio, dependiendo de la modalidad, por ejemplo, si es mixta, entonces tiene que estudiar el doble, por ejemplo, 80 horas, ¿no? O sea, el doble del tiempo que pasa bajo la dirección de un académico. Entonces son 120 horas. Y entonces la suma se multiplica por el 0.025 y se van obteniendo los números de crédito. Obviamente aquí, pues el número de créditos de todas las asignaturas sería exactamente el mismo. Pero hay planes de estudio como el que tenemos acá, que los créditos cambian porque hay unos que, por ejemplo, tienen 4 créditos y otros tienen 2, que nos hacen suponer, bueno, que el número de horas también varía. Estas materias, por ejemplo, educabilidad, epistemología, ética, tienen menos horas a la semana que desarrollo de pensamiento y que estrategias de docencia universitaria tienen mucho más horas a la semana, el doble para ser exactos que esta materia de educabilidad, porque seguramente son materias mucho más importantes, ¿no? Entonces, el crédito es un valor que se otorga, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública en nuestro país, a todas las asignaturas, dependiendo del número de horas que se imparten bajo la conducción de un docente y de forma independiente según la modalidad. Cuando es a distancia, por supuesto que los alumnos trabajan más horas de forma independiente, trabajan más tiempo solitos, como ustedes. Y los profesores trabajamos con ustedes, ¿sí? Pero es la modalidad, es válido y están, por ejemplo, y por supuesto se suple con otro tipo de actividades a través de la plataforma virtual. Entonces, por eso son modalidades autorizadas por la Secretaría de Educación Pública sin ningún problema y con la misma validez que cualquier otra institución. Tal vez hasta hace algunos años se creía que eso no era posible, pero ahora se sabe que esto, además de ser muy práctico, es tan válido como cualquier institución, como cualquier licenciatura que trabaje de manera escolarizada. Bueno, pasando a otro asunto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nosotros no tenemos muchas asignaturas y no tenemos créditos y no tenemos este tipo
argumentación pues a favor de nuestro plan, lo que sí podemos hacer es pensar en nuestros temas. Entonces, vamos a partir de aquí, ¿sí? O sea, de esta comente la idoneidad de la distribución y seriación, pero lo vamos a hacer primero de las tres, o sea, porque tú pusiste en orden tus tres materias. Tú tienes que convencernos en tu escrito, porque lo van a hacer en forma de texto, que el orden que elegiste es el ideal. ¿Por qué? ¿Por qué vas a enseñar primero esto y por último lo que está en tu tercer programa? ¿Qué relación existe entre los temas que aparecen en una y en otra? No tienes un máximo de palabras, puedes extender, pero también vas a mencionar algunas mejoras que podrías hacer. Es decir, a lo mejor podrías pensar sobre todo en la cuestión de la seriación. O sea, ahora que ya lo ves con mayor detenimiento, te das cuenta que, que podrías modificar la seriación de los temas y tal vez cambiarlos. em, en lugar de poner tu programa en el número 1, lo pones en el 2, o los temas de un programa pasarlos al otro, o dices no, se queda tal y como está, ¿sí? Entonces, solamente hacemos esto. Y lo idóneo, lo que a ti te parece ideal de la distribución y seriación de tus tres cursos, contenidos que estás proponiendo, relación que existe entre esos temas y mejoras que podrías hacer a tu propuesta, tomando en cuenta esos tres componentes curriculares. Eso en un primer momento. Y en un segundo momento, también tomando en cuenta los programas, vas a hacer lo siguiente. Describe los procedimientos que se realizan para garantizar en cada una de las asignaturas el cumplimiento del propósito y contenido temático. Es decir, cómo, gracias a tus actividades, el propósito o el objetivo de tus programas se cumple. O sea, ¿qué es lo que estás proponiendo que se haga? ¿Cuáles son esos procedimientos? Valora tus formas de enseñar, defiéndelas, ¿sí? No vas a decir ahora que las vas a cambiar porque vamos a llegar a un tercer momento. Y último, ¿cuál es? Primero, vas a describir las fortalezas de tu plan de estudios, es decir, lo vamos a ver como si fuera el plan, ¿no? Son tres programas, no importa. Los tres programas tienen sus propios temas. Esos temas llevan un orden, vamos a verlo como si fuera un plan de estudios en general. Valora sus fortalezas. A ver, ¿quién me da un ejemplo de una fortaleza que tengan sus tres programas así en conjunto? Díganme un ejemplo de fortaleza. Por ejemplo, pueden decir, pues a mí me parece que una fortaleza eh, de mi propuesta pues es muy práctica, es muy dinámica, es aplicable a la realidad. A ver, díganme otra fortaleza.
A ver, les voy a... Metodológica. ¿Cómo? Ajá, sí, sí puede ser. O sea que se centren en la metodología. A ver, voy a compartir un ejemplo de los que tengo por aquí. A ver, ¿están viendo en la plataforma el ejemplo de Lupita? Sí, maestra, se ve. De acuerdo, muchísimas gracias. Bien, acá tenemos un ejemplo. Vamos a ver, este dice primer ciclo, o sea, es lo que Lupita enseñaría primero antes que cualquier otra cosa. Su propuesta que es sobre valores, tiene una asignatura denominada Ética y Valores en un primer ciclo. Y su fin de aprendizaje es obtener conocimientos básicos de la educación en valores y la comprensión necesaria para integrarlos como individuos pertenecientes a una sociedad, como seres únicos en el mundo que nos rodea, así como dar a conocer el papel tremendamente importante que juegan los valores en el desarrollo personal y social. Vemos sus temas generales que están con negritas: teoría de los valores, los derechos humanos, principios para la libertad, la ética y la educación, con sus correspondientes subtemas. Propone lluvia de ideas, análisis de lectura, discusiones guiadas, foros, cuestionamientos. Y como actividades independientes, reportes de lectura, organizadores gráficos y presentaciones independientes, mismos que aparecen en sus criterios de evaluación. Tomando como referencia esto, díganme puntos fuertes, cosas buenas, cosas a favor de este programa. ¿Qué les gusta? ¿Qué podríamos decir sobre esto? Recuerden que va dirigido para ustedes, ¿eh? Que tiene una buena estructura, maestra. Bueno, es una buena estructura porque, ¿quién me contestó, Margarita? Sí, ¿Por qué consideras que es una buena estructura? porque aquí donde dice el contenido temático, cada tema general, sus subtemas están muy bien estructurados. Bueno, recordando que entonces están ubicados donde deben estar. Organizados, perdón. Así es, ¿verdad? No hay, pues aparentemente, no hay temas que se encuentren como fuera de lugar. Todos tienen que ver con su tema general. Entonces podríamos estar de acuerdo con lo que nos comenta Margarita.
¿Qué tendría que hacer Lupita en esta primera fase del análisis? Bueno, pues escribir como parte de esta reflexión que en el caso pues de su propuesta, en esta asignatura de ética y valores, existe una organización apropiada de los temas y subtemas en virtud de que bla, bla, bla. Por otra parte, existe relación con los fines de aprendizaje o formación, ¿sí? Porque sí están relacionados. Se habla de educación en valores, de su comprensión para su integración. Y luego hace lo mismo con estas. Ahora, digamos que ahorita se trata de ver todo lo bonito, ¿verdad? Pero también hay una parte al final donde nos dice, creo que no se las mostré, pero hay una parte al final donde tenemos que reconocer las áreas de oportunidad, o sea, lo que podemos mejorar. Y aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos proponer a Lupita para mejorar esta propuesta? Solamente en este programa de valores. ¿Qué se les ocurre? Lupita no se va a enojar, porque ya estamos grandes. ¿Verdad, Lupita, que no te enojas? Me ayudarían bastante. Gracias. Los está haciendo, los está haciendo leer, reflexionar, porque hay discusión guiada, está haciendo que escriban, está haciendo que se pregunten, que se cuestionen, que hablen. Esto es importante porque este tema se presta precisamente a, pues, a disertarnos, a intercambiar puntos de vista, y por supuesto que hay que ser congruentes y hay que ser consistentes entre lo que le pedimos que haga y es que lo que hacemos en clase y lo que pedimos que haga en casa y lo que le vamos a evaluar, ¿no? Entonces, ¿qué podrían decir, qué podríamos agregar tratándose de valores? ¿Qué le podrían decir a Lupita? O tú también, o Lupita, autoevaluando esta parte, ahora viéndolo unos meses después, algo que te gustaría pues incorporar para poder mejorar esta propuesta. ¿No? Estoy pensando, maestra. Ah, ya, perdón. Estoy checando.
Bueno, Es sí, el sí. primer año este programa. Ajá. Mm, En los foros, ¿qué se trabajaría? A ver, ¿O qué repita. temas? Bueno, los temas son los que están proponiéndose aquí en el mismo. Sí, pero, por ejemplo, ah, no va a aplicar las mismas actividades para todos los temas, supongo yo. A lo mejor lo va a aplicar dependiendo de la complejidad de cada tema. Porque, por ejemplo, la lluvia de ideas la va a poner yo pienso, ¿no? La lluvia de ideas y los análisis de lectura podrían ser, no sé, en el tema 1 que decía, los primeros temas, ¿no? El primer tema. Y luego, por ejemplo, en las discusiones guiadas y foros, podrían ir a partir del segundo tema, pues, es general. Y ya los cuestionamientos obviamente va en todos los temas porque siempre van a tener alguna duda los niños. Yo digo, Claro. mi humilde opinión. Recordemos que la propuesta se hizo para las compañeras del grupo. ¿Sí se acuerdan? Voy a Sí, mover maestra. tantito la cámara porque, ay Dios, se está agotando la batería. Perdónenme. Perdón por las escucho. Probablemente y tal vez para asegurar pues la incorporación de algunas de las cuestiones relacionadas con los valores, siempre es importante pues actividades como por ejemplo la simulación, la dramatización, el juego de roles, aunque no se habla propiamente de un tipo de valor en específico, pero las experiencias que tienen que ver con, con esta naturaleza, con la naturaleza de estas actividades, tienen impacto en la formación internalización de valores, ¿no? Probablemente, no sé, podría ser, estoy ejemplificando, ¿no? El caso es que recordemos que un currículo nunca estará acabado o nunca debe considerarse acabado. Siempre habrá algo que podamos mejorar y por eso se hace una práctica de evaluación curricular, porque siempre habrá elementos que podamos nosotros renovar, darles otro enfoque, ir aplicando eh, pues lo que se hace. La Secretaría de Educación Pública además pues da 5 años para renovar planes de estudio y poder seguir ofreciéndolos, ¿no? No es solamente cambiarles el nombre, sino aprovechar y actualizar los programas de estudio. Entonces, esta es una práctica que a veces, pues sí, nos cuesta, ¿no? Dices, ay, como que, ¿qué será, qué será? Pero sí es importante, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo con uno solo. Digamos que es viendo la relación que existe entre los componentes de un solo programa, pero también ustedes tienen que verlo en relación con la cuestión entre los programas. Por ejemplo, ¿y qué tienen que ver los valores con el diseño de ambientes de aprendizaje, por ejemplo? Y luego, ¿y qué tienen que ver con la convivencia escolar y la cultura sociodigital? Pero no podríamos tampoco hacer la valoración sin tomar en cuenta lo que viene desde atrás, ¿no? O sea, la fundamentación y los perfiles. Porque ahorita podríamos decir, como no conocemos los elementos, bueno, como no todos conocen los elementos de atrás, podríamos decir, ay, pues no le encuentro mucha relación, precisamente porque hacen falta los demás componentes. Pero a lo que quiero llegar es que entonces este análisis que van a hacer, que es en forma de texto, lo tienen que hacer primero. Le llaman así horizontalidad del currículum con uno solo de sus programas.
y verticalidad del currículum, tomando en cuenta la relación entre los 3 programas. Y ver sus fortalezas, decir, oh, qué bien me quedó esto, me gusta, esto es lo fuerte, y sus áreas de oportunidad. Y creo que puede mejorar en estos aspectos. Esto es... Ay, ya me cambié y no se cambia. Bueno, pero va a ir, está en la presentación, son las 2 últimas diapositivas. Por una parte, entonces, describa brevemente y en orden de prioridad las fortalezas, ¿sí? O sea, aquellos aspectos que vale la pena destacar de la propuesta. Y las oportunidades de mejora. Aquello que nos gustaría y reconocemos que nos hace falta mejorar. Recordemos que es un ejercicio de autoevaluación y que esto se hace en las instituciones educativas que desean que un organismo evaluador externo valore sus propios programas académicos o planes de estudio y todos sus componentes con miras a poder acreditarse, que ahora es uno, pues, de los requisitos que la Secretaría establece para poder otorgar registros de validez oficial. Pero además algo que te distingue de otras instituciones. Es un proceso complejo que implica pues mucho trabajo, porque imagínense si nosotros con 3 programas y siempre estás así como que pensando, ay, ¿qué le pongo, no? ¿Qué le escribo? ¿Qué le cambio? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice como tendría que haber hecho? ¿Qué podría yo mejorar de esto que escribí? Pues ahora imagínense cuando se tiene que hacer con toda una carrera. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir para preguntarles. Ay, perdón que me desaparecí casi. Es que me tuve que cambiar para poder conectarlo. Para poder preguntarles. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Lo que vamos a valorar? Van a aparecer las indicaciones, ¿verdad? Escrito. Lo que necesitamos para hacer esta actividad, entonces, son los 3 programas de estudio que realizaron el curso pasado. ¿Quién no tiene programa? Yo. Bueno, para que alguien le preste sus programas. ¿Quién le puede prestar sus programas? Para que se los mande y entonces pueda hacer la evaluación. Recordemos que pues también nos sirve, es una opinión, es otro punto de vista. De no ser así, bueno, supongo que pues podemos conseguir otros. Me escribes si no tienes programas para que lo podamos resolver. Entonces, necesitamos los 3 programas, necesitamos analizar la congruencia, la organización, la estructuración de los elementos de esos programas para poder determinar qué hice bien, qué me gusta, qué es lo fuerte, qué es lo que me convence y qué es lo que podría mejorar. Eso lo vamos a hacer en forma de texto, ya no en forma de tablita, pero es un texto muy sencillo. Podemos hacerlo probablemente en una sola cuartilla, en una cuartilla y media, para poder explicarlo
la próxima clase. ¿Sí está claro, muchachas? Sí, maestra. Bueno, Sí, si alguien maestra. tuviera, muy bien, Ofelia. Si tuvieran alguna dificultad, con toda confianza ustedes me escriben y lo podemos comentar y aclarar. ¿Les parece? Sí, maestra. Sí, está bien. Bueno, pues entonces cuídense mucho y nos vemos. Me da muchísima pena, pero les voy a pedir otra vez que nos veamos ya por último el próximo lunes a la misma hora. Sí, está Perdone. bien, maestra. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídense Gracias. mucho. Les mando un abrazo muy fuerte. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias Gracias, maestra, igualmente. igualmente. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho.